Dios te bendiga, querido hermano. Qué bueno saludarte en este momento. Hoy quiero invitarte a estudiar la palabra del Señor. Nos corresponde leer el Salmo número 44, un salmo donde David expresa primero las liberaciones que Dios ha hecho con el pueblo, la forma en cómo Dios los ha guiado, la forma en cómo Dios les ha hecho vencer a sus enemigos, pero luego empieza a culpar a Dios de todos los desastres y las derrotas que ha tenido el pueblo. Es un salmo que se divide en 4 partes y vamos a estudiar esas 4 partes. La primera la encontramos desde el versículo 1 al versículo 8. Allí se habla sobre la bondad de Dios para con Israel en la antigüedad, la forma en cómo Dios los guió. Dice el versículo 1: Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Esta es la primera sección del Salmo. Se habla entonces sobre todo lo que Dios hizo, la bondad de Dios en el pasado, la forma en cómo Dios les permitió al pueblo vencer a los enemigos. Y esto es algo interesante lo que está haciendo el salmista aquí, porque es lo que nos aconseja la sierva de Dios, Elena de White. No podemos temer al futuro, a menos que olvidemos la forma en cómo Dios nos ha guiado en nuestra historia pasada. Es decir, cuando recordamos la forma en cómo Dios nos libró, la forma en cómo Dios nos ayudó en el pasado, entonces tenemos esperanza, fe y valor para enfrentar el futuro. Es lo que está haciendo el salmista, recordando lo que Dios ha hecho en el pasado. Dice el versículo 2: Tú con tu mano echaste las naciones y los plantaste a ellos, afligiste a los pueblos y los arrojaste, porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos. Nótese bien lo que está expresando. Todo lo que Dios hizo en el pueblo, en la historia pasada, esto le debe dar fortaleza. Y es la forma en cómo David mantenía su confianza en el Señor. Él recordaba todas las formas en cómo Dios lo libró. Recuerda ese momento cuando él va a pelear contra el gigante Goliat. Esa historia interesante que la encontramos allí en el primer libro de Samuel, capítulo 17. Allí cuando David habla con Saúl y Saúl presenta las dudas, que cómo tú lo vas a poder vencer si tú eres un muchachito. Entonces David recuerda lo que Dios ha hecho con él mientras estaba en el campo. Él dice: cuando yo estaba en el campo cuidando de las ovejas de mi padre, venía un león, un oso, entonces yo con mi fuerza lo espantaba, y si tomaba una oveja, yo la sacaba de sus garras. Es decir, él recuerda la forma en cómo Dios lo libró, y dice: y así como Dios hizo con ese lobo, con ese león, así será este filisteo incircunciso, porque él no es más que eso, Dios es más poderoso. Interesante recordar el pasado para ver la forma en cómo Dios nos liberó, nos protegió y así enfrentar el futuro. No recordar el pasado para ver el dolor que nos produjo en el pasado. No, ese pasado nos molesta, ese pasado nos daña. Los dolores, los chascos, los sufrimientos que pasaste en el pasado, debes olvidarlos y solamente recordar las victorias que tuviste y las enseñanzas que tuviste y todo lo que Dios hizo por ti. Es lo que está haciendo el salmista. Pero ahora, a partir del versículo 9 al versículo 16, cambia la forma, porque ahora presenta la triste situación de Israel en ese momento. Y mira lo que dice el versículo 9. Dice: Pero nos has desechado y nos has hecho avergonzar y no sales con nuestros ejércitos. Dice el versículo 10: Nos hiciste retroceder delante del enemigo y nos saquean para sí los que nos aborrecen. Y nos entregas como ovejas al matadero y nos has esparcido entre las naciones. Has vendido a tu pueblo de balde, no exigiste ningún precio. Nótese bien lo que está expresando ahora. Está diciendo que Dios fue quien entregó al pueblo de Israel a los enemigos, que Dios los vendió y no cobró ningún precio, que las calamidades que están sufriendo ahora, las derrotas que están teniendo, son culpa de Dios, son consecuencia de Dios. David está teniendo el mismo concepto que había en aquel entonces, que por lo general se le atribuía a Dios aquello que él no impedía. Por ejemplo, la historia de Job.
Dios no impidió que Satanás pusiese todas esas pruebas en Job, le permitió. Y entonces esto se le tomó como si Dios lo hubiese hecho. Por eso en el capítulo 42 puedes leer, finalizando el capítulo, cuando ya es restaurado todas las cosas a Job, dice que todos sus hermanos y sus vecinos vinieron a consolarle por todo aquel mal que Dios había traído sobre él. Nótese bien el concepto. Ahora David está teniendo ese mismo concepto, pero no debemos pensar de esa manera. Porque no es Dios quien pone las calamidades, no es Dios quien pone las pruebas en nosotros. Satanás es el originador del mal. Dios no creó el sufrimiento, Dios no creó el mal. Ya esto lo hemos leído y vuelvo a repetirte ese texto de la sierva de Dios Elena de White, el deseado de las gentes. Ella dice: Satanás, el autor del pecado y de todos sus resultados, había inducido a los hombres a considerar la enfermedad y la muerte como procedentes de Dios, como un castigo arbitrario infligido por causa del pecado. Es Satanás. Él es el originador de la muerte, del mal, del sufrimiento y de todas esas cosas horribles que hoy tenemos, pero él hace pensar al hombre que es Dios el culpable de esto. Sin embargo, mira, Jesús contó una parábola donde expresa esto. Esto lo encontramos en Mateo capítulo 13, versículo 24 al 25. Bueno, allí aparece del 24 en adelante. Puedes leer Mateo 13, 24 en adelante. Pero voy a leerte estos dos versículos. Dice: les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Nótese bien, esto es lo que está expresando Jesús acerca del sufrimiento, del mal, de la muerte, de todas esas cosas dolorosas que hoy tenemos. Dios creó al hombre, a Adán y a Eva, en un mundo perfecto. No había violencia, no había maldad, no había sufrimiento. Dice Génesis 1:31, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Ese es el mundo que Dios crea, un mundo perfecto, bueno en gran manera. Sin embargo, en el capítulo 3 de Génesis llega el enemigo y siembra la semilla, aquí como esta parábola de Mateo 13. Satanás, el enemigo de Dios, siembra la semilla en el corazón de Eva. Eva lo lleva al corazón de Adán. Adán deja que se siembre esa semilla y de allí en adelante se empieza a reproducir esa semilla del mal, y eso trae como consecuencia el sufrimiento, el dolor, la muerte, la angustia y todas esas cosas horribles que hoy tenemos, al punto que en Génesis capítulo 6 versículo 5 Dios vuelve a ver la tierra, pero ahora no ve su creación. En Génesis 1:31 vio su creación. ¿Y cuál fue el resultado? Dice: bueno en gran manera. Ahora en Génesis 6:5 vuelve a ver Dios, pero esta no es su creación. Ahora la ve después que Satanás, el enemigo, ha puesto la semilla, ha sembrado la semilla en esa tierra buena. Y dice: y vio Dios, vio Jehová, que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio del corazón del hombre era de continuo al mal. Ahí está. Lamentablemente nos hemos desviado. Lamentablemente hemos escogido el mal. Lamentablemente el mal, el sufrimiento, es consecuencia de nuestras malas acciones. Sin embargo, David aquí está mostrando y está diciendo que Dios es el que ha colocado a Israel y lo ha vendido a los enemigos. Pero no era así. Y continúa con ese discurso hasta el versículo 16. Pero en el versículo 17 al 22, ahora viene la tercera división o la tercera parte de este salmo. Y allí se habla sobre la afirmación del salmista de que Israel ha permanecido leal a Dios. Está excusando. Dice: Señor, tú nos has vendido. Mira lo que dice el versículo 17. Todo esto nos ha venido y no nos hemos olvidado de ti y no hemos faltado a tu pacto. El salmista afirma que las angustias de Israel no pueden atribuirse a que había abandonado a Dios. Según él, la nación sufrió el castigo a pesar de haber permanecido leal y fiel a Dios. Pero esto no era así, porque realmente el pueblo se había desviado, el pueblo se había apartado.
Tal vez el salmista David había visto sí que algunos pocos se habían mantenido fiel, pero él estaba exagerando en esto porque realmente no eran muchos los que habían permanecido fiel, eran muy pocos. La mayoría se habían pervertido, se habían apartado, se habían desviado, habían tomado las tendencias y las mismas prácticas de los paganos, cosa que Dios les había dicho, no lo hagan. Deuteronomio capítulo 28, allí puedes leer, en el capítulo 28 de Deuteronomio, Dios les aconsejó al pueblo, si ustedes se mantienen fieles a mí, entonces recibirán todas las bendiciones. Pero si no, entonces las consecuencias serán terribles. Por tal motivo, todo lo que el pueblo sufrió eran consecuencias de haberse apartado y desviado de Dios. Pero ahora el salmista dice, Señor, nos hemos mantenido fieles a ti y aún así tú nos has entregado. Dice el versículo 18, no se han vuelto atrás nuestro corazón, ni se han apartado de tus caminos nuestros pasos, para que nos quebrantases en el lugar de chacales y nos cubrieses con sombra de muerte. O sea, está culpando a Dios de injusto. Nosotros debemos tener mucho cuidado cuando hablamos sobre nuestro sufrimiento. Mira lo que le pasó a Job. Job cometió un error también igual, similar a lo que está hablando aquí el salmista David, porque él estaba culpando a Dios de todo el sufrimiento que le estaba pasando. Así que cuando tengamos pruebas, sufrimientos, hermanos, no empecemos a descubrir de dónde viene, simplemente debemos confiar en el Señor, que aunque Él no es quien pone el sufrimiento en nosotros, sin embargo, Él tiene el control de todo y en algún momento Él mostrará su misericordia y su amor. Nosotros solamente permanezcamos fieles y firmes en el Señor. Sin embargo, el salmista se sigue excusando en que ellos se han mantenido fieles y que aún así Dios los ha vendido y los ha entregado a los enemigos. Y mira lo que dice el versículo 22, pero por causa de ti nos matan cada día, somos contados como ovejas para el matadero. El salmista sostiene que los sufrimientos no se debían a que el pueblo hubiese quebrantado el mandamiento del Señor o el pacto con Dios, sino que este sufrimiento se debía al hecho de que ellos eran el pueblo de Dios y por eso estaban sufriendo, por causa de Dios, por causa del nombre de Cristo. Pablo también habla sobre este versículo allí en Romanos 8:36. Mira lo que dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Pero Pablo está refiriéndose a aquellas personas que sufren persecución a causa de Cristo Jesús. Cosa diferente como le estaba pasando al pueblo, no era eso, porque realmente ellos se habían apartado, así que lo que estaban recibiendo era consecuencias de haberse alejado y desviado del camino de Dios. Y por causa de unos sufría la mayoría, sufrían todos, porque Dios les había advertido. Una vez más te repito, Deuteronomio 28, allí estaban las advertencias. Todo el libro de Deuteronomio se le conoce como la ley repetida o la segunda ley. Dios repite una vez más la ley al pueblo para que no se olviden, para que se mantengan fieles, para que se sometan al Señor, porque si se desvían, van a traer sobre ellos consecuencias graves. Pero ahora el salmista dice, no, estamos siendo perseguidos, estamos sufriendo, porque somos el pueblo escogido de Dios y entonces estamos padeciendo por amor a Cristo. Pero realmente no era de esa manera. Ahora, del versículo 23 al 26 viene la cuarta división, la cuarta sección y la última de este salmo. Y allí es un ruego para que Dios libre a Israel. Dice, despierta, ¿por qué duermes, Señor? Despierta, no te alejes para siempre. Y el versículo 26 termina diciendo, levántate para ayudarnos y redímenos por causa de tu misericordia. A pesar que está en una angustia grande, a pesar que está pasando una aflicción, tiene un gran conflicto en su mente, porque no puede comprender los caminos de Dios, no puede comprender a cabalidad, a perfección, por qué el pueblo está pasando por eso. No puede entender los designios de Dios y a pesar que su angustia es inmensa, sin embargo, David deposita su fuerza, su seguridad, su protección, deposita su confianza en el amor de Dios que nunca falla y por eso dice, redímenos por causa de tu misericordia. Él sabía y conservaba la plena seguridad y la certeza y la confianza de que finalmente Dios redimiría a su pueblo. Esto es algo valioso. Como te dije, esa es una tendencia que hay en el salmista David. Él
expresa su dolor, expresa su angustia, expresa su momento doloroso, pero termina su salmo siempre mostrando confianza y esperanza en Dios, en que finalmente Dios actuaría y Dios obraría sobre su pueblo. Esto es algo destacable en el salmista. No se dejaba abrumar por las situaciones, no se dejaba abrumar por la angustia, aunque era grande, sí, pero él seguía confiando en Dios. Querido hermano, es una lección para ti y para mí. No importa cuán grande sea tu angustia, no importa cuán grande sea tu problema, no importa cuán grande sea tu oscuridad, tú no debes perder la esperanza, no debes perder la fuerza, no debes perder la confianza, porque Dios está a tu lado. Dios te puede ayudar. Dios tiene toda la fuerza. Dios tiene todo el poder. Dios tiene toda la autoridad sobre cualquier enfermedad, sobre la enfermedad más grande, sobre el problema más grande, sobre el gigante más inmenso del universo. Dios tiene autoridad sobre él y puede calmarlo. Pero tú debes conservar, tú debes mantener la fuerza, tú debes mantener la confianza en ese Dios maravilloso. Estas son las lecciones que encontramos en el Salmo 44. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz día!